El aire matinal de Castelvetro olía a pan recién horneado. Rosetta se arregló un mechón suelto y miró el reloj, las 4 de la mañana. Sus manos amasaban habitualmente la masa mientras los primeros rayos de sol apenas rozaban los tejados de la antigua ciudad. El timbre de la puerta principal de la panadería tintineó. El cartero estaba en el umbral, con una pila de sobres en la mano. «Buenos días, señora Bertolucci. Hoy hay mucho correo». Rosetta asintió, limpiándose las manos en el delantal. Entre las facturas y los folletos había un sobre color crema sin remitente. La letra del sobre era afilada, áspera, como si el autor hubiera tenido prisa o estuviera enfadado. Los dedos temblaban rasgando el papel. Dentro había una hoja escrita con la misma letra. «Estás arruinando la felicidad de otra persona. Pide el divorcio o te arrepentirás. Tienes una semana». Rosetta se hundió lentamente en una silla. En 15 años de matrimonio había aprendido a detectar las señales, el perfume ligeramente femenino de las camisas de su marido, el retraso en volver del trabajo, la mirada distante durante la cena. Pero la carta hizo que las vagas sospechas se hicieran realidad. El timbre la hizo estremecerse. La señora Ferry, clienta habitual, entró en la panadería. ¿Lo de siempre, chapata y cruasanes? Rosetta se metió la carta en el bolsillo del delantal. «Y bollos de canela recién hechos, si queda alguno». Claudia Ferry entornó los ojos. «Hoy estás pálida, querida». Rosetta negó con la cabeza y cogió los bollos frescos. Sus dedos temblaban ligeramente, pero sus movimientos eran precisos. Años de práctica. «Estoy cansada. Leonardo ha llegado tarde al trabajo últimamente. Nuevo proyecto. Los arquitectos son así». Claudia bajó la voz. «Sabes, mi sobrina trabaja en una agencia inmobiliaria. Dice que hay una nueva empleada allí, una señora muy ambiciosa. Creo que está trabajando con su marido en algún tipo de proyecto». Rosetta se quedó helada. Recordó la tarde de hacía 15 días. Leonardo al teléfono en el balcón, callado y tenso. La voz de la mujer en el auricular exigía algo. «Gracias por los pasteles, cariño». Claudia se dirigió a la salida, pero se dio la vuelta. «Sabes, a veces es mejor saber la verdad, por amarga que sea». El día se alargó lentamente. Rosetta trabajaba mecánicamente, amasando la masa, dando forma a los panes, comprobando el calor del horno. Sus pensamientos volvían a su primer encuentro con Leonardo. Fue aquí, en la panadería. Había venido a por pan fresco, un arquitecto guapo y seguro de sí mismo, de familia adinerada. Ella acababa de tomar el relevo de sus padres en el negocio. Él volvía cada mañana, hablaban. 6 meses después le propuso matrimonio. Su suegra se opuso. Un simple panadero no es rival para su hijo. Pero Leonardo insistió. Los primeros años fueron felices. Él estaba orgulloso del trabajo de ella. Le encantaban las cenas familiares sencillas. Hacían planes. Todo cambió hace 2 años. Nuevos proyectos, reuniones de negocios, encuentros sociales. Intentó llevarla con él, pero ella se sentía incómoda entre sus nuevos conocidos. Poco a poco dejó de llamarla. Por la noche, después de cerrar la panadería, Rosetta dudó si volver a casa. Se sentó ante un viejo ordenador y abrió la página web de la agencia inmobiliaria. En la página «Nuestro equipo», la foto de una rubia espectacular. Lidia Maltesi es una destacada especialista en propiedades de lujo. Leonardo no estaba en casa. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Reunión importante con un cliente. No me esperes levantada». Rosetta sacó la carta, enderezó la hoja arrugada. La voz de su madre resonó en su cabeza. «Una mujer debe ser fuerte por dentro y suave por fuera, como el buen pan». Cogió el teléfono y encontró el número de la agencia inmobiliaria. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Por la ventana se oyó el ruido de un coche que se detenía. Leonardo había vuelto. Pasos en la escalera, el sonido de una llave en la cerradura. Rosetta escondió la carta y el teléfono. «Siento llegar tarde». Leonardo parecía cansado. «Los clientes son muy exigentes». «He hecho la cena». Dejó un plato de pasta. «Gracias, pero no tengo hambre». Evitó su mirada. «Mucho trabajo, tengo que preparar una presentación». Se encendieron las luces de su despacho. Rosetta estaba sentada junto a la ventana, mirando las oscuras calles de Castelvetro. En algún lugar de la ciudad había una mujer que había escrito una carta. Una mujer que se creía con derecho a exigir. Por la mañana
Al abrir la panadería, Rosetta vio otro sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había una fotografía de Leonardo y una mujer rubia en un restaurante. En el reverso se leía: «Ahora tienes 6 días». El timbre tintineó. Los primeros clientes. Rosetta cuadró los hombros y esbozó una sonrisa profesional. El día empezaba, y el pan caliente no esperaría a que ella ordenara los fragmentos de su vida. El espejo reflejaba a una mujer de postura orgullosa y ojos cansados. Una mujer que tenía que decidir si luchar o retirarse. Tenía 6 días para elegir. La panadería Bertolucci llevaba más de 100 años en esta calle. Rosetta recordaba las historias de su abuelo sobre la apertura de la panadería por su padre en 1920. Las viejas paredes guardaban la historia de 4 generaciones. La masa bajo sus manos estaba viva, caliente. Rosetta recordaba haber visto trabajar a su padre de niña, sus fuertes manos amasando la masa, convirtiendo simples ingredientes en algo especial. Ahora esos movimientos habían pasado a formar parte de ella misma. «El olor del pan es el olor del hogar», solía decir su madre. Había muerto hacía 5 años, pero Rosetta aún podía oír su voz por las mañanas cuando abría la panadería. El viejo horno zumbaba, calentándose. La segunda carta yacía en el cajón del escritorio, quemando la mente con su presencia. La foto mostraba a Leonardo sonriendo como hacía tiempo que no sonreía en casa. El timbre anunció la llegada de Claudia Ferri. Esta vez la anciana no venía sola. La acompañaba un hombre alto, de ojos amables y sienes canosas. «Rosetta, te presento a un viejo amigo, Pietro Salvi. Es el dueño de la librería de la plaza». «He oído hablar de su repostería», dijo Pietro en voz baja, con una ligera ronquera. «Sobre todo las galletas de almendra». «Se acabaron ayer», intentó sonreír Rosetta, «pero estará fresco dentro de 1 hora». «Volveré entonces», asintió y salió. Claudia se quedó. «Cariño, pareces preocupada. ¿Te pasa algo?» Rosetta dudó. Claudia había vivido en la ciudad toda su vida, conocía a todos y todo. Quizá había oído algo. «Señora Ferri, hace mucho que conoce a la familia Maltesi». La cara de Claudia cambió. «¿Lidia Maltesi?» Apareció en la ciudad hace 1 año. Una persona ambiciosa. Dicen que tiene contactos en Milán. ¿Y qué sabes de su trabajo en el estudio de arquitectura?» «Cariño», Claudia puso una mano arrugada sobre el mostrador. «A veces vemos lo que tenemos miedo de ver, y no vemos lo que tenemos delante de los ojos». Matilda Pasquali apareció en la puerta de la panadería, alta, recta, perfectamente peinada. Su suegra nunca venía solo por el pan. «Rosetta, tenemos que hablar». Se sentaron en una mesa de la panadería vacía. Matilde sacó un sobre igual a los 2 que había recibido Rosetta. «Esto llegó esta mañana. Sé lo de las cartas que recibes. ¿Lees mi correo? Estoy protegiendo los intereses de mi familia». Matilda apretó los labios. «Leonardo está ahora en la cima de su carrera. Necesita una mujer de su calibre. 15 años de matrimonio también son familia. 15 años de errores». Matilde se levantó. «Piensa en su futuro. En su futuro. El divorcio puede ser civilizado». Cuando se fue, Rosetta abrió un viejo álbum de fotos. Aquí estaba con sus padres en el horno. Aquí estaba su primer pan horneado por ella misma. Fotos de boda. Ella con un sencillo vestido blanco, Leonardo feliz, orgulloso. Matilda a un lado, con una mirada de desaprobación. Pietro volvió, como había prometido. «¿Están listas las galletas de almendra?» «Sí, acaban de salir del horno». «Sabes», aceptó la bolsa de galletas. «A veces los libros nos cuentan historias que tememos contarnos a nosotros mismos». Hacia la noche llegó una tercera carta. «No podrás quedarte con él. Se merece algo mejor que eso». Rosetta se quedó mirando las viejas paredes de la panadería. ¿Cuántas historias habían visto? ¿Cuántas lágrimas habían absorbido? La madre de Leonardo llamó. «Cariño, ven a cenar mañana. Tenemos que hablar de todo». Rosetta no podía dormir por la noche. En la habitación de al lado, Leonardo trabajaba hasta tarde, o fingía estar trabajando. Por la mañana, encontró otro sobre en el buzón. Dentro había papeles de divorcio ya firmados por Leonardo. La fecha era de hacía 1 mes. Claudia apareció antes de lo habitual. Vi las luces encendidas en la panadería. Pensé en comprobar si todo iba bien. «Háblame de tu marido», preguntó Rosetta de repente. «Nunca hablas de él».
Claudia se incorporó y se alisó la falda. Fue hace mucho tiempo. También era arquitecto. También se enamoró de otra. También recibía cartas de su amante, que trabajaba en su empresa. ¿Qué hizo usted? Lo que tenía que hacer, luchar por él. Y perdí. Claudia se quedó callada. ¿Pero sabes qué? A veces perder es ganar. Me mantuve. El día se alargó interminablemente. Pietro se detuvo 2 veces, a por pan y para hablar. Habló de libros, de la ciudad, de su tienda. No preguntó nada personal, pero su presencia era reconfortante. Por la noche, Rosetta fue a cenar a casa de su suegra. La gran casa de Pasquali brillaba a través de todas las ventanas. Dentro olía a perfume caro y a miseria. En la mesa estaban sentados Leonardo y su madre. Había papeles entre ellos. Lo hemos decidido todo, empezó Matilda. La casa seguirá siendo tuya. La indemnización será generosa. ¿Y la panadería? El edificio pertenece a la familia Pasquali desde hace 20 años, desde la época de tu matrimonio. Matilda sonrió. Tenemos pensado venderlo. ¿A quién? Rosetta ya sabía la respuesta. Una agencia inmobiliaria ha ofrecido un buen precio. Planean abrir allí una cafetería moderna. Leonardo se quedó callado, mirando su plato. Sus manos, antes tan seguras, temblaban. En casa, Rosetta sacó el viejo cuaderno de su madre. En la última página había una receta para un pan especial, que solo se horneaba en las fiestas importantes. La fuerza está en la sencillez, había dicho su madre, y en la capacidad de esperar. Por la mañana llegó una nueva carta, pero Rosetta no la abrió. Amasaba, repartía pan, sonreía a los visitantes. Pietro le había traído un libro, una vieja publicación sobre las tradiciones panaderas italianas. Pensé que te interesaría. El libro tenía un marcapáginas, una hoja con la dirección de un abogado de Módena. Claudia llegó más tarde de lo habitual. He oído las noticias. Lo siento. No lo sientas. Rosetta cuadró los hombros. No es el final de la historia. Por la noche sacó todas las cartas y las extendió sobre la mesa. La letra, el papel, las fechas. Una historia escrita por otra persona, una historia que ella no había elegido, pero en la que tenía un papel que desempeñar. El espejo reflejaba a una mujer como su madre, la misma mirada directa, las mismas manos fuertes. Una mujer que conocía el valor del pan y de la lealtad. Mañana sería un nuevo día, y lo afrontaría como lo había hecho todos estos años, con fuego en el horno y masa entre las manos. Pasara lo que pasara. Era una fría mañana de otoño. La niebla cubría las estrechas calles de Castelvetro, convirtiendo los edificios medievales en siluetas borrosas. Rosetta estaba calentando la cocina cuando sonó el timbre. No solía haber visitas a esas horas. Una mujer alta con un caro abrigo beige se plantó en el umbral. Llevaba el pelo rubio ondulado y un maquillaje impecable. Rosetta la reconoció inmediatamente por su fotografía. La mismísima Lidia Maltesi. «Buenos días». La voz de la invitada sonaba melodiosa pero con notas frías. «Por fin nos conocemos en persona. Llegas pronto». Rosetta siguió trabajando con la masa sin ofrecer asiento a la visitante. «El pan fresco estará listo en 1 hora». «No he venido a por pan». Lidia se dirigió al mostrador, colocando su costosa bolsa sobre él. «¿Recibió mis cartas?» «Las tengo». Rosetta la miró directamente a los ojos. «Y las fotos también». «Entonces entiendes la situación». Lidia sacó una mano empolvada, comprobó su maquillaje. «Leonardo es infeliz en este matrimonio. Se merece una mujer de su calibre. Me pregunto cuánto tiempo has ensayado ese discurso». Una sombra de irritación recorrió el rostro de Lidia. «Mira, estoy tratando de resolver esto de una manera civilizada. Te das cuenta de que no eres rival para él. Mírate, una simple panadera». «¿Y tú eres?» «Tengo contactos en Milán. Puedo abrirle las puertas de la alta sociedad. ¿Y qué puedes ofrecer tú? ¿El olor de la levadura y la harina en tu delantal?» Claudia Ferri entró en la panadería y se quedó inmóvil en el umbral, evaluando la situación. «Buenos días, señora Maltesi», dijo con fingida cortesía. «No sabía que le interesara la panadería». «Me interesa el sector inmobiliario», se volvió Lidia hacia la mujer mayor. «Este barrio tiene potencial de desarrollo». Sí, he oído hablar de tus planes. ¿Una cafetería de lujo en lugar de la antigua panadería?» Claudia negó con la cabeza. «Hay cosas que no merece la pena cambiar. El progreso es inevitable».
Lidia volvió a centrar su atención en Rosetta. Tienes una semana para pensártelo. Luego será demasiado tarde. Cuando se marchó, Claudia tomó asiento en la mesa. ¡Qué persona tan testaruda! Me recuerda a una historia... Ahora no, la interrumpió Rosetta. Tengo trabajo que hacer. El día pasó como un borrón. La noticia de la visita de Lidia se extendió por la ciudad a la velocidad de la luz. Los clientes susurraban y lanzaban miradas de simpatía. Algunos evitaban desafiantes la panadería. La familia Pasquali tenía influencia en el pueblo. Al anochecer, Pietro entró con un libro nuevo bajo el brazo. He oído que has tenido una mañana interesante. Las noticias vuelan. Pueblo pequeño. Se quedó callado un momento. Sabes, miré las escrituras del edificio. Hay algunas pistas legales. ¿Miraste el papeleo? Tengo un amigo abogado en Módena. Cree que hay gato encerrado. A través de la ventana pude ver a Matilde Pasquali caminando por la calle, del brazo de Lidia. Hablaban animadamente de algo. La ciudad ya ha elegido bando, comentó Rosetta. No toda la ciudad. Hacia el anochecer llegó otra carta, esta vez de su suegra. Una invitación a una cena familiar mañana por la noche. Tenemos que discutir los detalles de la disolución del matrimonio. Rosetta se quedó mirando el sobre durante un largo rato. Luego sacó una vieja fotografía. Sus padres en la cocina, felices, orgullosos de lo que hacían. Nunca dejes que otros decidan tu destino, le había dicho su padre. Por la mañana, se puso su mejor vestido y fue a la agencia inmobiliaria. La secretaria intentó cerrarle el paso, pero Rosetta pasó de largo. Lidia estaba sentada ante un gran escritorio, revisando unos papeles. Levantando la vista, esbozó su sonrisa perfecta. Veo que has tomado una decisión. Sí. Rosetta puso una carpeta sobre la mesa. Estos son los papeles de propiedad del edificio de la panadería. Puedes comprárselo a la familia Pasquali, pero el negocio es mío y no voy a vender. ¿No lo entiendes? Lidia se levantó. Es un asunto resuelto. Leonardo ha firmado todos los papeles necesarios. Leonardo no tiene derecho a disponer del negocio de mi familia. Y tú eres testaruda. Una nota de acero apareció en la voz de Lidia. Pero no será por mucho tiempo. Ya sabes, los edificios antiguos a menudo tienen accidentes. ¿Es eso una amenaza? Una advertencia. Lidia se acercó. Siempre consigo lo que quiero. Siempre. De camino a casa, Rosetta se encontró con Pietro. Llevaba una pila de libros. ¿Cómo fue la reunión? Ella me amenazó. Tengo un conocido en la policía. Pietro se ajustó las gafas. Podría ser útil. Por la noche, todos los actores del drama se reunieron para una cena familiar. Matilda estaba radiante. Leonardo parecía perdido. Lidia destilaba confianza. Hemos preparado todos los documentos, comenzó la suegra. Solo queda firmar. ¿Y qué opina el hijo de la señora Maltesi? Preguntó Rosetta de repente. Se hizo el silencio en la mesa. ¿Qué tiene que ver mi hijo? Lidia se puso pálida. Solo tiene 16 años, ¿no? Y vive en Milán con su padre, que no sabe que su exmujer está planeando un nuevo matrimonio. Matilda desvió la mirada hacia Lidia. ¿De qué está hablando? No importa, intentó recomponerse Lidia. Es importante. Rosetta sacó un sobre. Aquí están los documentos de Milán. Un caso de divorcio muy interesante, especialmente la cláusula sobre la pensión alimenticia y las condiciones para volver a casarse. Lidia se levantó bruscamente. ¿Has estado indagando en mi pasado? No. Acabo de recibir una carta de tu exmarido. Se sorprendió mucho al enterarse de tus planes. Matilda miró a Lidia con horror. ¿Nos has mentido? Estaba protegiendo mis intereses. Lidia alzó la voz. Leonardo, díselo. Pero Leonardo permaneció en silencio, mirando a un punto. Creo que todos necesitamos tiempo para pensar. Rosetta se levantó de la mesa. Y sí, no firmaré los papeles del divorcio, al menos no todavía. Salió y respiró profundamente el aire del atardecer. Las luces de los escaparates de la panadería estaban encendidas. Claudia había prometido ocuparse de los últimos productos horneados. Mañana sería un nuevo día, y ella lo recibiría como siempre, con fuego en el horno y fe en el corazón, porque hay cosas por las que merece la pena luchar. Y en un viejo cajón del escritorio había otra carta, de un abogado de Milán, con detalles del pasado de Lidia Maltesi. Una carta que podría cambiar el equilibrio de poder en este juego.
La lluvia tamborileaba sobre el tejado de la panadería. Rosetta miraba por la ventana hacia la calle vacía cuando vio una silueta familiar. Leonardo estaba de pie bajo la lluvia, sin paraguas, con el agua corriéndole por la cara. «Tenemos que hablar», dijo al cruzar el umbral. El agua goteaba de su abrigo, formando un charco en el viejo suelo. «Ahora no es un buen momento». Rosetta continuó colocando los bollos frescos. «Tengo trabajo que hacer. Por favor». Le temblaba la voz. «Te debo una explicación». Señaló en silencio una mesa en un rincón. Leonardo se sentó, se pasó la mano por el pelo mojado. Las nuevas arrugas de su rostro eran visibles a la luz de la mañana. Las canas de sus sienes parecían más brillantes. «Conocí a Lidia hace un año», empezó. «En la presentación de un nuevo proyecto en Milán. Ella representaba a los inversores». «¿Y decidió inmediatamente romper nuestro matrimonio?» «No». Juntó las manos. «Al principio eran solo reuniones de negocios. Ella conocía a la gente adecuada, abría puertas a los círculos más altos. Me sentía importante». «¿Y no te sentías así conmigo?» «Contigo todo era sencillo», refunfuñó ante sus propias palabras. «Lo siento, no me refería a eso». «No, eso es exactamente lo que querías decir». Rosetta se volvió hacia la cocina. «Esposa sencilla, vida sencilla, panadería sencilla. Usted no entiende. Lidia me mostró un mundo diferente. Gente influyente, grandes proyectos, reuniones sociales». «¿Y cuándo empezó la aventura?» Leonardo guardó silencio durante un largo momento. Un trueno retumbó al otro lado de la ventana. «Hace 6 meses. Después de aquella recepción en Módena, ¿recuerdas? Te negaste a ir, porque tenía trabajo a la mañana siguiente». «Exacto». Se levantó. «Siempre elegiste esa panadería, siempre la pusiste en primer lugar. Es el negocio de mi familia, el legado de mis padres. ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Nuestro futuro?» «¿Qué futuro, Leonardo? ¿Aquel en el que tu amante me amenaza con cartas?» Se puso rígido. «No sabía lo de las cartas, lo juro». «¿Pero sabías de los planes para vender el edificio?» «Fue idea de mi madre». Se hundió en la silla. «Ella siempre pensó que cometí un error al casarme contigo». «¿Lo cometiste? ¿Qué opinas tú?» Claudia entró en la panadería, deteniéndose en el umbral. «Perdona, volveré más tarde». «No, quédate». Rosetta se volvió hacia su marido. «Dime delante de testigos cómo fue realmente». Leonardo se encorvó. Lidia se quedó embarazada. El silencio resonó en sus oídos. Claudia chilló. «¿Cuándo?» La voz de Rosetta sonó sorprendentemente tranquila. «Hace 2 meses. Ella dijo que solo se quedaría con el bebé si me divorciaba. ¿Y tú la creíste?» «¿Qué quieres decir?» Rosetta sacó un sobre de papeles de Milán. «Tu amante no puede tener hijos. Lo dice su historial médico de un matrimonio anterior». Leonardo se puso pálido. «Eso no es verdad». «Sí es verdad. Tampoco lo es el hecho de que sigue oficialmente casada. El divorcio no se ha hecho efectivo por una disputa de pensión alimenticia». «¿Dónde has...?» «Yo también tengo contactos». Rosetta colocó los papeles delante de él. «Pietro me ayudó a encontrar la información». «¿Un escriba?» Había celos en la voz de Leonardo. «Un amigo, un verdadero amigo que me ayudó cuando mi marido me traicionó». Matilda Pasquali entró en la panadería. Cuando vio a su hijo, apretó los labios. «¿Qué haces aquí?» «Averiguando la verdad, mamá». Leonardo recogió los papeles. «¿Sabías algo de esto?» «¿Sobre qué?» «Sobre Lidia mintiendo, sobre su matrimonio, sobre el embarazo». Matilda se hundió en una silla. «No lo sabía. Pero la apoyaste, me animaste a divorciarme de ella. Quería lo mejor para ti». «¿Lo mejor?» Se rió amargamente. «Tú siempre decidías lo que era mejor para mí, desde que era una niña». Claudia tosió en voz baja. «Sabes, a veces las madres se olvidan de que sus hijos son mayores». «No te metas», replicó Matilda. «¿Por qué no?» Claudia se enderezó. «Guardé silencio cuando mi marido se marchó. Callé cuando te vi intentando destruir a la familia de tu hijo, pero ahora no puedo quedarme callada». Leonardo se levantó. «Debo hablar con Lidia. Ella ya sabe que hemos revelado la verdad». Rosetta empezó a sacar el pan del horno. «Se fue a Milán esta mañana». «¿Cómo?» Pietro la vio en la estación de tren, con sus maletas.
Matilde se puso blanca. ¿Qué pasa con el acuerdo de propiedad? Creo que se ha cancelado. Rosetta se volvió hacia su suegra. Al igual que los planes para modernizar el barrio. Los primeros clientes empezaron a entrar en la panadería. Rosetta volvió al trabajo, ignorando a los familiares congelados en la mesa. ¿Y ahora qué?, preguntó Leonardo. ¿Ahora? Ella le miró. Ahora tienes que decidir lo que realmente quieres, sin los impulsos de tu madre, sin las ambiciones de los demás, solo tú y tus deseos. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Quiero hacer pan, como hizo mi madre y su madre antes que ella. Es una vida sencilla, pero es la mía. Matilda se levantó. Ven, hijo, tienes que pensar las cosas. Pero Leonardo no se movió de su asiento. Sabes, recuerdo nuestra primera mañana después de casarnos. Estabas horneando pan, el sol acababa de salir. Eras tan hermosa, tan real. ¿Y entonces no te sentiste lo suficientemente real? No tuve suficiente conmigo misma. Bajó la cabeza. Quería ser más grande, más significativo. Pensé que Lidia me ayudaría a hacerlo. Y te convertiste en menos, dijo Claudia en voz baja. La lluvia fuera de la ventana se intensificó. Matilda se marchó dando un portazo. Leonardo permaneció sentado mirándose las manos. ¿Puedo arreglar esto? No lo sé. Rosetta le tendió un poco de pan fresco. Pero puedes empezar poco a poco, como el desayuno. Cogió el pan y sus dedos temblaron al tocar la mano de ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas. He sido un tonto. Sí, respondió ella con sencillez. Lo fuiste. El día siguió su curso. Las visitas iban y venían. Pietro trajo libros nuevos. Claudia se quedó hasta tarde, ayudando con la limpieza. Y Leonardo se sentó en la ventana hasta la hora de cerrar, observando a su mujer como si la viera por primera vez. O recordara algo que había olvidado. Por la noche, después de cerrar la panadería, Rosetta encontró un sobre la mesa. Dentro había una carta de Leonardo, la primera en 15 años de matrimonio. Perdóname, escribió. Olvidé que la verdadera felicidad huele a pan fresco. Puso la carta en el cajón de su escritorio, el mismo lugar donde guardaba los mensajes amenazadores de Lidia. Dejó que reposaran uno junto al otro, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Como la masa que subiría por la mañana, lista para convertirse en pan. La masa latía bajo sus manos como un corazón vivo. Rosetta ejecutó mecánicamente los movimientos familiares mientras sus pensamientos giraban en torno a la conversación de ayer. La confesión de Leonardo, la carta, la verdad sobre Lidia, todo se mezclaba en su cabeza como los ingredientes de un gran cuenco de madera. El timbre tintineó con especial fuerza. Pietro estaba en el umbral, con una vieja carpeta de cuero en las manos. He encontrado algo interesante en los archivos municipales. Colocó la carpeta sobre el mostrador. Documentos sobre la venta original del edificio de la panadería. Rosetta se secó las manos en el delantal. ¿Y qué hay en ellos? Mira. Pietro desplegó las páginas amarillentas. Cuando tu abuelo vendió el edificio a la familia Pasquali, se redactó un contrato especial. La panadería debía seguir siendo una panadería, o la transacción se consideraba nula. Después de todos estos años, ¿eso importa? Legalmente sí. Tu familia conserva el derecho de tanteo si los nuevos propietarios quieren cambiar la finalidad del local. Claudia entró en la panadería, trayendo consigo el olor de la mañana de otoño. ¿Sobre qué estás susurrando? Sobre el pasado que podría cambiar el futuro. Pietro le mostró los papeles. Claudia se puso las gafas y examinó los papeles. ¿Sabes? Mi sobrina trabaja en un banco. Quizá podría ayudarnos con un préstamo. Rosetta negó con la cabeza. No puedo correr ese riesgo. A veces, Claudia se quitó las gafas. No arriesgarse es un riesgo mayor. El día se alargó lentamente. Leonardo no apareció. Pero Matilda llegó, recta como una cuerda, con nuevos documentos en una costosa carpeta de cuero. Podemos llegar a un acuerdo amistoso, empezó. La indemnización será más que generosa. No se trata del dinero. ¿De qué se trata? Matilda tomó asiento en la mesa. ¿Por orgullo? ¿En venganza? En la memoria. Rosetta siguió trabajando con la masa. Cada piedra de estos muros recuerda las manos de mis padres. Cada receta tiene su voz. Sentimentalismo. Matilda apretó los labios.
No te alimentará en tu vejez, pero calentará el alma. Rosetta miró a su suegra a los ojos. Lo que no se puede decir del dinero. Hacia el anochecer, llegó una carta del abogado de Lidia, una demanda para que dejara de difundir informaciones difamatorias. Rosetta la puso con las demás cartas antes de terminar de leerla. Pietro apareció de nuevo, esta vez con un libro de recetas. Lo encontré en una tienda. Hay un capítulo sobre la repostería tradicional de tu región. A menudo me traes libros. Los libros te ayudan a pensar. Se quedó callado un momento. Y a tomar decisiones. En sus ojos se leía algo más que una preocupación amistosa. Rosetta fingió no darse cuenta. Durante la noche no pudo dormir. Se levantó y bajó a la panadería. Las viejas paredes parecían respirar, contener el calor del trabajo diario. ¿Cuántas generaciones habían estado aquí, junto a este horno? Leonardo llegó por la mañana. Delgado, de ojos rojos. He cancelado todos mis contratos con la agencia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tenías razón. Se sentó a la mesa. Toda mi vida he estado persiguiendo algo grande, perdiéndome lo principal. ¿Y ahora qué? No lo sé. Se pasó una mano por el pelo. Mamá está furiosa. Dice que he arruinado mi carrera. ¿Tú qué crees? Creo que he tomado mi propia decisión por primera vez en mucho tiempo. Rosetta le puso una taza de café delante. Sus dedos se tocaron accidentalmente y ambos apartaron las manos. Por la tarde llegó la noticia. Lidia había demandado. Acusaba a Rosetta de difamación y exigía una indemnización. Amenazas vacías, dijo Pietro mirando los documentos. Tenemos pruebas. ¿Cómo sabes tanto de asuntos legales? Estudié Derecho antes de abrir la librería. Sonrió. La vida rara vez va en línea recta. Por la noche, Claudia entró en la panadería con una mujer extraña. Esta es Elena, mi sobrina. Quiere hablar de oportunidades de financiación. Elena resultó ser una hábil banquera. Expuso los números, mostró las perspectivas. La propiedad de tus padres puede servir como garantía, y los documentos encontrados por el señor Salvi ofrecen garantías adicionales. Rosetta se quedó mirando los cálculos. La suma era impresionante, pero no insuperable. Tengo que pensarlo. Por la noche sacó una vieja caja de pinturas. Aquí estaba su padre enseñándole a dar forma a los panes. Aquí estaba su madre enseñándole a derretir bien el horno. Aquí está su abuelo contándole historias sobre los primeros días de la panadería. Por la mañana, tomó una decisión. Llamó a Elena, concertó una cita en el banco. Leonardo llegó a mediodía, arrugado y confuso. Me mudo de casa de mi madre. ¿A dónde? Alquilo un piso en el casco antiguo. Se quedó callado, cerca de la panadería. Rosetta siguió untando el pan. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero empezar de nuevo. Dio un paso adelante. Si me dejas. No es tan sencillo. Lo sé. Bajó la cabeza. Pero estoy dispuesto a esperar. Pietro, que había entrado a por pan fresco, se quedó helado en la puerta al ver la escena. Dio media vuelta y se marchó sin decir palabra. Por la noche, Rosetta se sentó en la panadería vacía, mirando los documentos del banco. Los números daban forma a un futuro complicado, arriesgado, pero el suyo. Sobre la mesa había una carta de la madre de Leonardo, otro intento de presión. Al lado había documentos de los abogados de Lidia, y debajo de ellos, una vieja receta de pan especial, escrita por la mano de su abuelo. Lo principal es tomarse su tiempo, solía decir. La masa debe madurar. Rosetta cogió un bolígrafo y firmó los documentos bancarios. Luego sacó su teléfono y envió un mensaje a Leonardo. Necesitamos tiempo. Su respuesta fue instantánea. Lo sé, estaré esperando. Llamaron a la puerta. Pietro había traído más documentos del archivo. Tenía los ojos tristes, pero la voz firme. Decidas lo que decidas. Te ayudaré. Gracias. Era la primera vez que le llamaba tú. Claudia apareció la última, llevando un termo de té caliente. Sabes, cuando mi marido se fue, pensé que la vida se había acabado, y no había hecho más que empezar. Rosetta sirvió el té en tazas. Al otro lado de la ventana, el día declinaba y los últimos panes se enfriaban en el horno. Mañana sería un nuevo día, nuevas decisiones. Pero otra cosa era importante ahora. Por fin se había dado cuenta de que no estaba sola. Tenía apoyo, tenía fuerza, tenía un plan, y lo más importante,
Tenía fe en sí misma, tan fuerte como la masa que se levantaría por la mañana, y deja que Matilda piense que es solo una panadera. Deja que Lidia amenace con demandarla, que todo el pueblo murmure a sus espaldas. Ella sabe quién es, la hija de sus padres, una guardiana de la tradición, una mujer dispuesta a luchar por su lugar en la vida, y si eso significa arriesgarlo todo, bueno, lo arriesgará. Porque a veces, como decía Claudia, no arriesgarse es el mayor riesgo. La noticia de la demanda de Lidia se extendió por Castelvetro como las hojas del otoño. La pequeña ciudad zumbaba como una colmena alborotada. Roseta podía sentir las miradas, curiosas, críticas, compasivas. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Matilde Pascuali exigía una reunión inmediata. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? La suegra irrumpió en la panadería con un periódico en las manos. Nuestra familia nunca se ha visto envuelta en un escándalo. La portada del periódico local llevaba el siguiente titular: Escándalo de alto nivel en la panadería más antigua de la ciudad. No he concedido ninguna entrevista. ¡Pero me hablaste de Lidia! Ahora toda la ciudad sabe. ¿La verdad? Roseta siguió trabajando con la masa. ¿No es eso lo que querías? La verdad, un grupo de mujeres, miembros de la asociación benéfica local, entraron en la panadería. Desafiantes, se dieron la vuelta y se marcharon. ¿Lo veis? Matilda señaló la puerta. Estáis arruinando nuestra reputación. Vuestra reputación se arruinó con mentiras. Yo no. Al mediodía llegó el abogado de Lidia, un hombre demacrado con un traje caro. Mi cliente está dispuesto a retirar la demanda bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Una retractación pública y, por supuesto, el divorcio. Roseta negó con la cabeza. Dígale a su cliente que compruebe sus propios documentos, especialmente el certificado de matrimonio. La abogada se puso pálida y se marchó a toda prisa. Pietro salió con nuevos hallazgos de los archivos. «Mira», extendió las páginas amarillentas. «La historia se repite. En el año 1950, tu abuelo también luchó por la panadería. ¿Con quién? Con el ayuntamiento. Querían demoler el bloque para una nueva urbanización. ¿Y qué pasó? Los vecinos intervinieron. Recogimos firmas, organizaron una protesta. Claudia apareció en la puerta con una mujer mayor desconocida. Te presento a la señora Bianchi. Ella recuerda esa historia. La anciana tomó asiento en la mesa. Tu abuelo era un hombre valiente y testarudo. Sonrió. Como tú. El día siguió su curso. Las visitas iban y venían, algunas con apoyo, otras con juicios. Leonardo llamó, pero Roseta no contestó. Por la tarde, el alcalde de la ciudad entró en la panadería. Señora Bertolucci, esta situación está dañando la reputación de Castelvetro. Mi panadería ha estado funcionando aquí durante 100 años. Es la reputación de la ciudad. Los tiempos cambian. El alcalde bajó la voz. La familia Pascuali tiene gran influencia y conexiones en la región. La verdad también tiene poder. Por la noche Roseta no podía dormir. Bajó a la panadería y se puso a amasar. El trabajo la calmó, le dio tiempo para pensar. Por la mañana llegó una carta del abogado de Lidia, una notificación oficial del comienzo del juicio. Luego llegó una carta del banco con preguntas sobre el préstamo. Pietro trajo café y periódicos frescos. ¿Lo has leído? Esta vez el artículo era diferente. El periodista escarbaba en la historia de la familia Bertolucci. Hablaba de las tradiciones de la panadería, de la lucha de su abuelo por conservar el barrio. ¿Quién lo escribió? Mi hermana. Pietro sonrió. Es periodista en Módena. A la hora de comer, la panadería se llenaba de gente. Los viejos del pueblo venían a compartir recuerdos, a contar historias sobre los padres de Roseta, sobre su abuelo. Recuerdo que tu padre prestaba pan en tiempos de crisis, dijo una anciana maestra. ¿Y tu madre solía hornear bollos especiales para las vacaciones escolares?, recordaba otra. Matilda apareció en medio de esta peregrinación. ¿Qué está pasando aquí? Historia, señora Pascuali. Claudia le tendió un periódico, la misma que usted quería borrar. Por la tarde entró Leonardo, más delgado, demacrado. No lo sabía. Se sentó a la mesa. No sabía lo que esta panadería significaba para la ciudad. Porque nunca pregunté. Pietro apareció en la puerta con sus nuevos papeles. Vio a Leonardo. Dudó. Volveré más tarde. Quédate. Roseta cogió los papeles. ¿Tenemos que hablar?
Se sentaron los tres, el marido, el amigo y la mujer que tenía que elegir entre el pasado y el futuro. Lidia ha vuelto a la ciudad, dijo Leonardo. Exige una reunión. ¿Por qué? Quiere llegar a un acuerdo. Tiene problemas con su exmarido. ¿Y tú? ¿Qué quiere? Miró las paredes de la panadería, el viejo horno, los cuadros de las paredes. Quiero volver a casa, pero creo que es demasiado tarde. Pietro hojeó los papeles en silencio. Los dedos le temblaban ligeramente. Sabes, Rosetta se levantó. A veces hay que perder una casa para darse cuenta de su valor. Al día siguiente, la ciudad bullía con nuevos rumores. Lidia se reunía con concejales, prometía inversiones y pintaba un próspero centro turístico. No para, observó Claudia. Yo tampoco. Por la tarde llegó una nueva carta del vecindario. 120 firmas de apoyo a la panadería. ¿Ves? Pietro extendió las hojas. No estáis solos. En sus ojos se leía algo más que apoyo. Rosetta volvió a la cocina. Durante la noche escribió cartas al banco, a la administración regional, a la sociedad histórica. Contó la historia de su familia, la historia de la panadería, la historia de la ciudad. Por la mañana llegó Matilda, sin su arrogancia habitual, como si hubiera envejecido de la noche a la mañana. Estaba hablando con mi hijo. Se sentó a la mesa. Es infeliz. Él eligió este camino por su cuenta. Y yo le empujé. Matilda sacó un pañuelo. Toda su vida le empujé hacia lo que yo creía mejor, y este es el resultado. Lidia apareció en la puerta, impecable como siempre, pero con una sombra de miedo en los ojos. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Rosetta siguió trabajando. Podría destruirte. La histeria sonó en la voz de Lidia. Tengo conexiones, dinero, y yo tengo la verdad, y gente que recuerda. La ciudad pareció congelarse, esperando el desenlace. Las viejas paredes de la panadería guardaban el calor de 100 años de historias, historias de amor y traición, de altibajos, de luchas y triunfos. Rosetta miró a sus chamalas, la amante asustada, la suegra confundida, el marido arrepentido. Parecían tan pequeños contra aquellas paredes, y detrás de ellos había otros. Pietro con su apoyo silencioso, Claudia con su sabiduría, la gente del pueblo con sus recuerdos. Y las sombras de los padres cuyas manos una vez amasaron la masa en este mismo horno. ¿Sabes qué? Rosetta se enderezó. Fuera, todos vosotros. Tengo trabajo que hacer. Se volvió hacia el horno y empezó a sacar el pan caliente. A sus espaldas se oyó un portazo. Se habían ido. Pietro se quedó atrás, ayudando en silencio a colocar los panes. Sus manos eran tan firmes como las paredes de la panadería. Al otro lado de la ventana arreciaba la lluvia, presagiando otra tormenta. Pero Rosetta ya no tenía miedo. Sabía que las raíces eran más profundas que cualquier tormenta. Como la masa que crecería por la mañana, pasara lo que pasara. La lluvia tamborileaba sobre las baldosas cuando Claudia Ferri entró en la panadería antes de lo habitual. Su rostro estaba desacostumbradamente serio. Tenemos que hablar, cariño, sobre algo que nunca le he contado a nadie. Rosetta puso la tetera en silencio. La hornada de la mañana estaba llegando a su fin. Podía hacerse tiempo para un viejo conocido. Hace 30 años yo estaba en tu lugar. Claudia acunó la taza entre sus dedos temblorosos. Solo que entonces yo era Lidia. Rosetta se quedó inmóvil con la toalla entre las manos. ¿Qué quieres decir? Yo era la amante que arruinó el matrimonio de otro. Una joven y ambiciosa secretaria de un estudio de arquitectura. Claudia sonrió amargamente. También escribía cartas a la mujer de mi amante. Pero su marido... Alberto no fue mi primer marido. Antes que él fue Marco, el mismo arquitecto que robé a mi familia. Guardó silencio un momento. La historia de Lidia es mi historia, solo que desde el otro extremo. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificó. Rosetta se sentó enfrente, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque veo que la historia se repite, y sé cómo acaba. Claudia sacó una vieja fotografía. Aquí está, la mujer a la que le quité a mi marido, tan fuerte como tú, igual de entregada. La foto amarillenta mostraba a una mujer joven frente al escaparate de una floristería. ¿Qué fue de ella? No se rindió. Mantuvo la tienda a pesar de todas mis amenazas. Pero yo... Claudia dobló la fotografía. Conseguí lo que quería. Marco me dejó, nos casamos.
y 5 años después conoció a otra joven ambiciosa. Pietro entró en la panadería, sacudiéndose el agua del paraguas. Al ver las caras serias de las mujeres, se detuvo en la puerta. «Volveré más tarde. Quédate». Claudia señaló una silla. «Tú también tienes que oír esto». Pietro se sentó y dejó la carpeta sobre la mesa. Sus ojos estaban fijos en Rosetta. Después de Marco conocía a Alberto. Claudia continuó su relato. Era viudo, tenía una empresa de construcción. Me quería como era, con mi pasado, con mis errores. Fuimos felices durante 20 años hasta que el cáncer se lo llevó. ¿Por qué nunca me lo contaste? Por vergüenza, no me suelta, ni siquiera después de tantos años. Claudia se enderezó. Pero ahora tengo que contarlo, porque veo en los ojos de Lidia el mismo hambre, la misma desesperación que tenía yo. Leonardo apareció en la puerta, empapado hasta los huesos. ¿Puedo pasar? Claudia asintió. Tú también deberías oír esto. Leonardo se sentó en el rincón más alejado, sin dejar de mirar a su mujer. Rosetta siguió trabajando como si su presencia no significara nada. ¿Sabes de qué me he dado cuenta a lo largo de los años? Claudia miró a Leonardo. Los hombres que dejan a sus mujeres por amantes no buscan el amor, se buscan a sí mismos. Una nueva versión de sí mismos que les promete una mujer joven y ambiciosa. Leonardo se estremeció como si recibiera un golpe. Pero esa versión es una ilusión. Claudia negó con la cabeza. Por mucho que se esfuerce una amante, no puede darle a un hombre lo que debe encontrar por sí mismo. Pietro hojeó los documentos en silencio, pero sus dedos se crisparon. «¿Qué ha pasado con esa floristería?», preguntó Rosetta. «Sigue en activo, en Módena». Claudia sonrió. «Voy allí todos los años. Compro un ramo para la tumba de Alberto. Esa mujer me perdonó hace tiempo. Yo no me he perdonado». Los primeros clientes empezaron a entrar en la panadería. Rosetta volvió al trabajo, pero las palabras de Claudia seguían resonando en su cabeza. El día avanzaba. Pietro se quedó hasta tarde, ayudando con el papeleo. Leonardo se marchó sin decir palabra, y Claudia se quedó, contando por primera vez los detalles de su historia. Cuando Marco me dejó, pensé que iba a morir de dolor y vergüenza, y entonces me di cuenta, era la venganza, justo e inevitable. Al anochecer llegó una carta del abogado de Lidia, más amenazas y demandas, pero ahora parecían vacías, carentes de fuerza. «¿Sabes?», dijo Claudia cuando estaba a punto de marcharse, «he estado siguiendo a esa mujer, la dueña de la floristería. Quería asegurarme de que se quebrara, de que yo ganara. ¿Y qué? Y ella floreció. Sin Marco, sin mí, sin toda esa suciedad, se hizo más fuerte. Su tienda se convirtió en una cadena, y yo...». Claudia sonrió amargamente. «Aprendí una lección que nunca olvidaré. Por la noche, Rosetta no podía dormir. Bajó a la panadería y empezó a preparar la masa para los pasteles de la mañana. El trabajo la ayudaba a pensar. La historia de Claudia había cambiado algo en su percepción de lo que estaba ocurriendo. Era como si alguien hubiera girado un caleidoscopio y la imagen fuera diferente. Leonardo llegó por la mañana, envejecido, perdido. Hablé con Lidia. ¿Y? Está embarazada, realmente embarazada. Se desplomó en su silla. De su exmarido. Rosetta siguió amasando la masa. Me utilizó, quería darle celos, recuperar la relación. Leonardo se cubrió la cara con las manos. Y yo me dejé utilizar. Porque querías que te utilizaran. Rosetta le miró por primera vez. Quería ser otra persona. Pietro apareció en la puerta, pero, al ver la escena, intentó marcharse. «Quédate». Rosetta se limpió las manos. «Creo que es hora de que todos veamos la verdad». Los tres se sentaron allí, el marido que quería ser diferente, el amigo que amaba en silencio, y la mujer que por fin captó lo esencial de lo que estaba ocurriendo. «¿Sabes?», le dijo a Leonardo, «Claudia tiene razón. No buscabas el amor, te buscabas a ti mismo. Y encontraste el vacío. Porque buscabas en el lugar equivocado». Señaló las paredes de la panadería. «Lo auténtico siempre está aquí, en las cosas sencillas, en el trabajo diario, en ser fiel a tu trabajo». Pietro se miró las manos en silencio. En sus ojos se leía el dolor y la comprensión. Hacia el atardecer llegó la noticia. Lidia volaba a Milán. Para siempre. «Su marido la ha aceptado de vuelta», informó Claudia.
La historia se repite, pero de otra manera. Rosetta estaba junto a la ventana, mirando la lluvia. 30 años atrás, otra mujer estaba en su escaparate, reviviendo la traición y haciéndose más fuerte. «¿Qué harás ahora?», preguntó Pietro. «Lo mismo que he hecho siempre». Se volvió hacia el horno. «Hornear pan, seguir viviendo, hazte más fuerte». Leonardo se levantó. «¿Y yo?». «Tienes que encontrarte a ti mismo, tu verdadero yo». Le miró a los ojos. «Sin mí». La comprensión brilló en su mirada. Asintió y salió a la lluvia. Pietro se quedó atrás, ayudando en silencio a cerrar la panadería. Su presencia era tan segura como las propias paredes. Al otro lado de la ventana, la lluvia se convertía en nieve, cubriendo la ciudad con un manto blanco, como si borrara viejas huellas, dándole a todo un nuevo comienzo. Como la masa que se convertiría en pan por la mañana, simple y real. Por tercer día, la nieve caía sobre las estrechas calles de Castelvetro. La ciudad parecía inmóvil, cubierta por un blanco manto de silencio. Solo de las ventanas de la panadería de Bertolucci seguía saliendo la luz cálida y el aroma a pan fresco. Rosetta estaba preparando los pasteles de la mañana cuando la campana anunció la llegada del primer visitante. Matilde Pasquali estaba en el umbral, desacostumbradamente confusa. «Leonardo ha pedido el divorcio». Rosetta continuó su trabajo como si no lo hubiera oído. «¿Estás satisfecha?». Había amargura en la voz de su suegra. «¿Conseguiste lo que querías?». «Es su decisión». Rosetta finalmente levantó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, realmente suya. Pietro entró en la panadería, sacudiéndose la nieve del abrigo. Al ver a Matilde, vaciló en la puerta. «Adelante». Rosetta asintió. «Esta conversación concierne a todos». Matilde miró a Pietro con desdén. «¿Ya has encontrado sustituto?». «No». Rosetta se enderezó. «Encontré un amigo de verdad, ya sabes, de los que no traicionan». Había un alboroto fuera. Un grupo de personas se había reunido frente a la panadería. Miembros del ayuntamiento, encabezados por el alcalde. «Reunión de emergencia», anunció el alcalde al entrar. «Una pregunta sobre el estado del distrito histórico». Claudia entra, seguida de otros vecinos del barrio. La panadería se llenó de gente y voces. «Signora Bertolucci», comenzó el alcalde en tono oficial. «A la luz de los recientes acontecimientos». «¿Cuáles?». Rosetta siguió trabajando. ¿Que su protegida Lidia ha huido? ¿O que sus maquinaciones han quedado al descubierto? Un susurro recorrió la multitud. La noticia del embarazo de Lidia y de su regreso con su marido ya había recorrido la ciudad. «Se trata del desarrollo de la ciudad». El alcalde se aclaró la garganta. «Tenemos nuevos inversores, que también quieren destruir la parte histórica». Pietro dio un paso adelante. «He estudiado los documentos. Este barrio está protegido por la ley de patrimonio histórico. Las leyes se pueden cambiar». «Pueden». Claudia se levantó de su asiento. «Pero los recuerdos no pueden. Recuerdo cómo su padre, el señor mayor, solía venir aquí a por pan, cómo decía que la panadería de Bertolucci era el alma de la ciudad». Matilda tosió sorprendida. «Yo también me acuerdo, y mi marido se acordaba». Todos se volvieron hacia ella. Giacomo siempre decía que algunas tradiciones son sagradas. Enderezó los hombros. Por eso compró este edificio para conservar la panadería. «Pero querías venderla tú misma». El alcalde comenzó. «Me equivoqué». Matilda pareció sincera por primera vez. «Cedí a la influencia de otras personas. Olvidé lo que era realmente importante». Leonardo apareció en la puerta, desplomado, pero tranquilo. «Yo también recuerdo algo». Se dirigió al mostrador. «Recuerdo la primera vez que vine aquí. Cómo me enamoré, no solo de la chica del mostrador, sino del espíritu de este lugar». Rosetta se quedó paralizada con un pan en las manos. «Los papeles del divorcio», Matilde comenzó, «ya están archivados». Leonardo asintió. «Pero no porque me haya desenamorado. Es porque por fin me he dado cuenta de que el amor no es una cuestión de posesión». Pietro se volvió hacia la ventana, con los hombros tensos. «Señores», el alcalde intentó volver a centrar la atención en sí mismo. «Nos hemos desviado del tema». «No». Rosetta habló por fin. «Estamos yendo al grano. Este bloque, esta panadería, no son solo edificios. Son la memoria de la ciudad. Su corazón.
Sacó una carpeta de documentos. Aquí está el informe de la sociedad histórica. Aquí están las firmas de los residentes. Aquí están los antiguos contratos que confirman el estado del edificio. Y aquí están los resultados de la tasación. Pietro colocó otra carpeta sobre el mostrador. El edificio está reconocido como monumento arquitectónico de importancia regional. El alcalde palideció. ¿Cuándo lo hicisteis? Mientras hacías planes con Lidia. Claudia sonrió. Tampoco nos quedamos de brazos cruzados. Matilda se echó a reír de repente. ¿Sabes? Giacomo estaría encantado. Siempre decía que su nuera tenía carácter. Leonardo miró a Rosetta con orgullo y tristeza. No te merezco. No se trata de méritos. Ella finalmente dejó de trabajar. Se trata de lealtad. A mí misma, a mi causa, a mis raíces. Fuera de la ventana, la nieve caía con más fuerza. Era como si la ciudad estuviera congelada, esperando una decisión. Bueno, el alcalde recogió sus papeles. Supongo que el asunto puede considerarse cerrado. Temporalmente. Permanentemente. Rosetta le miró a los ojos. Hay cosas que no se venden. La gente empezó a dispersarse. Matilda se quedó en la puerta. Lo siento. ¿Por qué exactamente? Por todos estos años, por no ver lo principal. Leonardo fue el último en salir, dejando un sobre el mostrador. Esto tiene toda la documentación del edificio. Es suyo. Solo quedaban Pietro y Claudia. La anciana sonrió. ¿Sabes lo que diría tu madre? ¿Qué diría? ¿Que el pan más delicioso se hace cuando añades amor a la masa? Pietro ayudó en silencio a limpiar, con movimientos cautelosos, como si temiera asustar a algo. Al anochecer, la nieve se había convertido en una ventisca. El pueblo estaba en silencio, cubierto por un manto blanco. Solo en las ventanas de la panadería ardía la luz, cálida, viva, real. Rosetta estaba junto al horno preparando la masa para mañana. Pietro estaba sentado a la mesa con un libro, hojeándolo de vez en cuando por encima de las páginas. «¿Sabes?», dijo al fin, «algunas historias no acaban como empiezan. Y otras simplemente empiezan», respondió ella sin volverse. Al otro lado de la ventana, la tormenta de nieve cantaba su canción, y la panadería olía a pan y esperanza. Sencillo y real, como la masa que subiría por la mañana. La primavera llegó a Castelvetro inesperadamente pronto. Las viejas piedras se calentaban al sol y el aire se impregnaba del aroma de los árboles en flor y del pan fresco. Habían pasado 3 meses desde el día en que el pueblo había plantado cara a la vieja panadería. Rosetta amasaba habitualmente la masa cuando la campana anunció el primer visitante. Claudia estaba en el umbral, con un periódico en la mano. ¿Has leído la edición de esta mañana? En la portada aparecía el titular: «Escándalo en Milán. Famoso agente inmobiliario acusado de fraude». Debajo había una foto de Lidia esposada. Su marido la ha demandado. Se sentó Claudia a la mesa. Resulta que lleva años falsificando documentos inmobiliarios. Rosetta siguió trabajando, pero sus manos temblaban ligeramente. ¿Y el bebé? Nació hace un mes. Dicen que el marido lo reconoció después de todo. Pietro entró en la panadería, sacudiéndose el frío matinal de los hombros. En los últimos meses se había convertido en una parte familiar del lugar. Ayudaba con el papeleo, ordenaba los archivos, simplemente estaba por allí. La noticia ha llegado también a la librería, dijo, colocando nuevos documentos sobre el mostrador. El ayuntamiento ha declarado oficialmente el barrio patrimonio histórico. Gracias a ti. Rosetta sonrió por primera vez aquella mañana. Gracias a todos. La puerta vuelve a abrirse. Entra Matilde Pasquali. Había cambiado desde aquella historia, como si por fin se hubiera quitado de encima el peso de años de orgullo. Leonardo voló a Roma, dijo en lugar de saludar. Consiguió un contrato para restaurar edificios históricos. Eso está bien. Rosetta realmente lo pensó. Siempre ha soñado con la gran arquitectura. ¿Sabes? Matilde tomó asiento junto a Claudia. Es la primera vez que lo veo realmente feliz. Es como si por fin fuera él mismo. Pietro tosió en voz baja. Los papeles del divorcio llegaron del juzgado. Rosetta asintió sin interrumpir su trabajo. La masa bajo sus manos respiraba, vivía su propia vida. El día transcurrió con las tareas habituales. Los clientes habituales entraban. Los turistas corrían atraídos por el cartel «Panadería Histórica Bertolucci».
desde el año 1920. A la hora de comer, apareció el alcalde, que ya no era tan engreído como antes. Señora Bertolucci, el ayuntamiento está estudiando un proyecto para desarrollar una ruta turística. Su panadería podría ser uno de los puntos principales, con una condición. Rosetta le miró a los ojos. Que no cambien las recetas ni las tradiciones. Claro, de acuerdo. El alcalde asintió apresuradamente. La autenticidad es nuestra mayor baza. Cuando se marchó, Claudia sonrió. Qué rápido cambia la gente cuando cambia el viento. No todo el mundo. Pietro miró a Rosetta. Algunos se mantienen fieles a sí mismos. Al anochecer, cuando los últimos clientes se habían dispersado, el cartero entró en la panadería con un sobre grande. Del señor Leonardo, explicó. Me pidió que se lo entregara personalmente. Dentro estaban las escrituras del edificio de la panadería, ahora totalmente a nombre de Rosetta, sin condiciones ni reservas. Y una breve nota. Gracias por enseñarme a apreciar el presente. Un hermoso gesto. Pietro ayudó a cerrar las ventanas. Aunque tardío. Más vale tarde que nunca. Rosetta metió los papeles en un cajón del escritorio. También lo es una epifanía. Por la noche no pudo dormir. Bajó a la panadería, comenzó a hacer la masa para los pasteles de la mañana. El trabajo la ayudó a pensar. Habían cambiado tantas cosas en estos meses, era como si la ciudad hubiera salido de la hibernación y recordara sus raíces. Los turistas empezaron a visitarlo más a menudo, atraídos por las historias de la vieja panadería, donde las tradiciones se transmiten de generación en generación. Ahora Matilda se dejaba caer por allí todas las mañanas, no para mandonearla como antes, sino simplemente para hablar. Era como si quisiera recuperar los años perdidos. Claudia trajo fotos de aquella floristería de Módena. «¿Sabes?», dijo, «esa mujer te saludó. Dijo que la historia siempre elige a los dignos». ¿Y Pietro? Pietro estaba ahí. Silencioso, confiable, comprensivo sin palabras. Su librería abría hasta tarde. Los turistas adoraban este lugar tanto como la panadería. Por la mañana llegó una carta del banco. El préstamo para el desarrollo del negocio estaba aprobado. Ahora podía pensar en expandirse, en un nuevo horno, en cursos de panadería tradicional. Lo harás bien. Pietro trajo periódicos frescos y café. Lo harás bien. Lo haremos, corrigió Rosetta, por primera vez permitiéndose decirlo en voz alta. Se detuvo antes de llegar a la mesa. Sus ojos leían tanto no dicho. ¿Sabes? Claudia apareció justo a tiempo, como siempre. A veces hay que perder algo para encontrar lo auténtico. El día estaba lleno de acontecimientos. Había llegado un equipo de rodaje de Módena, que filmaba un reportaje sobre las empresas familiares más antiguas de la región. Pasó por allí un grupo de estudiantes de arquitectura que estudiaban edificios históricos. Es curioso, comenta Matilda mientras observa el bullicio. Leonardo estaba tan ansioso de fama, y ella vino aquí sola. Hacia el atardecer, entró en la panadería un viejo amigo de su padre, que trabajaba en la administración municipal. ¿Recuerdas lo que decía tu padre? ¿El buen pan no necesita publicidad? El viejo sonrió. Estaría orgulloso de ti. Rosetta miró las viejas paredes, el desgastado mostrador, las fotos de sus padres. Aquí todo respiraba historia, no la que está escrita en los libros, sino la que vive en el corazón de la gente. Pietro se quedó para ayudar con la limpieza. Sus movimientos eran pausados, seguros, como si siempre hubiera formado parte de este lugar. A veces, dijo limpiando un viejo espejo, hay que atravesar una tormenta para ver un arco iris. Y a veces, Rosetta puso el último pan en el estante. Tienes que perder lo falso para encontrar lo real. Al otro lado de la ventana, el día declinaba. La ciudad se preparaba para dormir, pero la luz de la panadería seguía ardiendo, cálida, viva, real, como la masa que subiría por la mañana, prometiendo un nuevo día y nuevas posibilidades. Un año después, el otoño volvió a pintar de dorado y escarlata las calles de Castelvetro. Por la mañana temprano, cuando la ciudad aún dormía, una cálida luz se colaba por las ventanas de la vieja panadería. Rosetta estaba fundiendo habitualmente el horno cuando sintió un dolor agudo en el pecho. Claudia la encontró una hora después, en el suelo de la panadería, junto a un cuenco de masa volcado. «La ambulancia está de camino», le tendió la mano la anciana. «Aguanta, cariño».
El diagnóstico sonaba a sentencia. Infarto masivo. La herencia, el estrés y años de duro trabajo habían hecho mella. La habitación del hospital estaba en silencio. Fuera de la ventana crujían las últimas hojas. Pietro estaba sentado junto a la cama, sin soltarle la mano. La panadería, Rosetta intentó decir. Claudia se está ocupando, no te preocupes. Pero estaba preocupada. Por primera vez en 30 años, la panadería estaba sin anfitriona, sin un alma. La noticia se extendió rápidamente. Matilde Pascuali trajo flores y noticias inesperadas. Leonardo regresa de Roma. ¿Por qué? Dice que debe ayudar. Matilde ajustó las flores en el jarrón. Ha cambiado este año. Ha madurado. Pietro se tensó en la silla, pero guardó silencio. Una semana después, el veredicto de los médicos fue nada de trabajo duro, nada de madrugar, nada de estrés. ¿Y la panadería? Preguntó Rosetta desde el techo de la habitación del hospital. Tengo una idea. Pietro sacó una carpeta. ¿Te acuerdas de aquellos alumnos de la escuela de cocina? El plan era sencillo pero complejo. Convertir la panadería en una escuela de repostería tradicional, conservar las recetas, transmitir los conocimientos a una nueva generación. Ya no tienes que levantarte a las 4 de la mañana, dice Pietro, pero puedes enseñar a otros. Leonardo entró en la habitación, envejecido, pero de algún modo más entero. Puedo ayudar con la renovación de la habitación, adaptarlo todo a los estándares modernos, pero manteniendo el aspecto histórico. Rosetta miró a los dos hombres, su exmarido y el hombre que se había convertido en algo más que un amigo. Hablaban del futuro de su panadería como si fuera lo más importante del mundo. ¿Qué pasa con la tradición? Ella preguntó. ¿Qué pasa con el pan de la mañana? Los alumnos hornearán. Claudia apareció en la puerta. Bajo su supervisión, bajo la supervisión de los viejos maestros. El plan empezó a tomar forma. Leonardo trabajaba en el proyecto de renovación, preservando cada detalle histórico. Pietro se ocupaba de los documentos y organizaba la escuela. Claudia recopilaba viejas recetas e historias. Pero el destino preparaba una última prueba. Una mañana, Claudia no se presentó en el hospital. La encontraron en una silla junto a la ventana, con una sonrisa en la cara y una foto de su marido en las manos. «Te ha dejado una carta», dijo Pietro, tendiéndole un sobre. Dentro había una breve nota. «Querida, he vivido mucho y he visto cómo se repetía la historia, pero tú fuiste capaz de cambiarla. Cuida de la panadería, cuida del amor, y recuerda, a veces hay que dejar ir lo viejo para empezar lo nuevo». El funeral fue tranquilo. Todo el pueblo acudió a despedir a la mujer que había sido la guardiana de tantas historias. Rosetta tomó una decisión ese día. «Lo haremos», le dijo a Pietro. «Convertiremos la panadería en una escuela, pero con una condición». «¿Cuál?» «La planta baja seguirá siendo una panadería, una de verdad, viva, para que cada mañana la ciudad se despierte con el olor a pan fresco». Leonardo estaba a favor de la idea. Trabajar en el proyecto era como expiar su culpa. Cada detalle estaba pensado con amor y respeto por la historia. Matilda se convirtió inesperadamente en la ayudante principal. «¿Sabes?», dijo una vez, «por fin entendí lo que quería decir mi marido. Algunas tradiciones son sagradas». Pasaron 3 meses. Rosetta mejoraba poco a poco. Pietro estaba allí todos los días, leyéndole libros, contándole los progresos de la obra, simplemente cogiéndole la mano. «Te quiero», le dijo una noche, «y estaré a tu lado pase lo que pase». Ella le miró, tan fiable, tan real. «Lo sé». La reconstrucción duró 6 meses. Cuando Rosetta volvió por fin a la panadería, apenas reconocía el espacio. Todo era moderno, confortable, pero conservaba el espíritu del antiguo local. La primera promoción había superado todas las expectativas. Jóvenes de toda Italia habían venido a aprender el arte de la panadería tradicional. ¿Ves? Pietro le pasa el brazo por los hombros. Todo cambia, pero la esencia permanece. Leonardo terminó su trabajo y se marchó de nuevo a Roma, ahora para siempre. «He encontrado mi lugar», se despidió. «Gracias a ti». Matilda se convirtió en una asidua visitante de la escuela, contando a los alumnos historias de la vieja ciudad, compartiendo recuerdos, y Rosetta aprendió a vivir de otra manera,
Ahora venía a las 8 de la mañana, cuando los primeros productos horneados ya estaban en las estanterías. Enseñaba a los alumnos no solo recetas, sino también el amor por el negocio. Todas las mañanas se detenía ante el retrato de Claudia que colgaba en el vestíbulo de la escuela. «Gracias», susurraba, «por todo». Pietro le propuso matrimonio en una tranquila tarde de primavera, sin grandes gestos. Simplemente le tendió un anillo y le preguntó, «¿Quieres estar conmigo?». Ella miró las viejas paredes de la panadería, las caras nuevas de los estudiantes, la ciudad al otro lado de la ventana. «Lo haré». La boda fue modesta. Firmaron en el ayuntamiento y lo celebraron en la panadería, con pan, vino y seres queridos. Un año después, Rosetta estaba en la ventana de su panadería escuela, mirando a la ciudad despierta. En la planta baja, los alumnos preparaban los pasteles de la mañana. Pietro estaba ordenando los libros en la nueva aula. Sacó la última carta de Claudia. A veces hay que dejar ir lo viejo para empezar lo nuevo. La vieja panadería vivía una nueva vida. Cada mañana, el pueblo se despertaba con el olor a pan recién hecho. Las tradiciones continuaban, pero de otra manera, y si a veces había lágrimas en la masa, bueno, eso solo hacía que el pan fuera más sabroso, porque el mejor pan es el que se hace con amor, aunque a veces ese amor sea amargo.